pues continuamos ahora con Mauricio o Maurice Ravel. Miren, la relación entre Ravel y Debussy, que yo diría que son los dos pilares de la música francesa moderna, inclusive Debussy, y para muchos su preludio a la siesta de un fauno es el principio de la música moderna. Hay una relación muy parecida a la que hay entre Bruckner y Mahler. Sí se parecen, pero igual tienen muchas diferencias. Aunque tanto la pareja Bruckner-Mahler como Debussy-Ravel, a primera oída, digamos, se pueden parecer mucho. Pero cuando uno las analiza, ya son bien, bien diferentes. Bueno, les platico. Ravel nace, bueno, se le considera impresionista. A ambos, también a Ravel y a Debussy. Sensuales. Todavía tiene influencia de Chopin. Llega hasta más, y de Massenet, el de Thais de Massenet. Manon de Massenet. Dicen que Debussy es sensual y flota en el aire, pero Ravel es objetivo y es un músico, y lo podemos notar claramente en su obra más conocida. Es un maestro de la precisión, y Debussy se suelta. En cambio, como decía, creo que fue Stravinsky, que decía que Ravel era como un relojero suizo. Los suizos son muy buenos haciendo relojes, se supone, y otras cosas. Pero así trabajaba Ravel. Si se fijan, el bolero es perfecto, sí. Banqueros y de todo, ya nos consta. Pero hay como esa, pues casi precisión obsesiva de Ravel, lo cual es como un microcosmos con mucha estructura. Miren, le tiraban mucho a Ravel de que era muy artificioso y hacía cosas muy artificiales. Bueno, si recuerdan, en el bolero hay inclusive una parte que ya ven que cada instrumento va diciendo la melodía. Bueno, es de las primeras veces que se mete un saxofón. Todo, saxofón, un instrumento básicamente del jazz estadounidense, que cómo llega el jazz a Europa, pues es bastante obvio. Con los soldados afroamericanos en la Primera Guerra Mundial, pues llevan el jazz y hace mucha mella en Europa. Hasta la fecha gusta mucho el jazz. Y luego se toca muy buen jazz con tonos europeos. Ok. Se llegaron a conocer Debussy y Ravel. Ravel nace en 1875. Era 13 años más joven que Debussy. Nace en los Bajos Pirineos, lo que viene siendo el sur-occidente de Francia, ya muy pegadito al País Vasco español. Ya ven que allí termina el norte de España yendo hacia el este. El último lugar que yo recuerdo es San Sebastián, y ya el lado francés es San Juan de la Luz. Y si se sigue uno hacia Francia, más al norte está Biarritz, y toda esta zona que son los Pirineos del Atlántico. O no miento, Bajos Pirineos. No fue un niño prodigio, pero sí empezó a los 7 años.
tardó mucho, no era, les digo, no era gran talento, era muy trabajador, muy obsesivo y se tardaba. Hizo su carrera en el conservatorio 16 años y lo acusaban mucho de, le molestaba mucho, 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 no que lo compararan, sino que dijeran que le había copiado a Debussy, lo cual además para nada. En todo caso, podría haber sido al revés. Y Debussy admiraba más a Ravel que Ravel a Debussy. Una vez cuando vio su cuarteto, no, fue su cuarteto, sí. En 1904 hace un cuarteto para cuerdas Ravel y Debussy dice, en el nombre de los dioses no le cambie una sola nota. O sea, una gran admiración. Y créanme que Debussy era tremendo, pero tremendo para admirar a alguien. Bueno, según Román Roland, el escritor, el de Juan Cristóbal, era no solo antipatía que le tenía Debussy a Ravel, con todo y todo, admiración, antipatía y ¿qué más creen? Envidia. Le tenía envidia porque era más exitoso y muy, muy aplaudido y además hacía cosas pues, que no hacía Debussy. Ellos se respetaban dentro de todo esto y no querían estarse peleando, pero pasó lo mismito que con Wagner y Brahms en Alemania, que los grupos, más que los líderes, chocaron mucho, los debussistas y los ravelistas. Su reputación se hizo muy, muy rápido. Luego compitió y no pudo, inclusive lo regañaron y demás, porque compitió por el Gran Premio de los Músicos Jóvenes de Europa del siglo XIX y principios del XX, que era el Gran Premio de Roma. Y en el Gran Premio de Roma, en 1901 le piden que componga una cantata. Y pues algo, miren, algo que acabamos de escuchar, que nos hicieron una fuga romántica, bueno, él lo que hizo fue una cantata, pero en vals, como que no suena. Y no, y le dijeron que si se estaba burlando y demás y todo. Y luego cuando quiso volver a competir, ya estaba muy viejo. Creo que era hasta los 30 años. Cuando hubo problemas en el conservatorio, que él además daba clases, renunció. Llevó una vida en general muy, muy tranquila. Muy trabajador, era muy discreto, se sabe muy poco de su vida. Era chiquito, era bajito y delgadito. Y aparte, era un verdadero dandy en el vestir. O sea, era igual que su música, era muy, muy minucioso. Y se dice, no se sabe, y probablemente ese tipo de carácter pudiera ser, muy aventurado lo que voy a decir, pero se supone que era homosexual. No por esto, sino porque nunca se le conoció pareja, ni masculina ni femenina, por cierto. ¿Quién o quizá era asexual? No sabemos. También, pues había una cierta discriminación, porque bueno, eso ni crean que pasa en Europa, pero en Francia los vasco-franceses, pues los ven un poquito para abajo. Eso suele suceder a veces en Europa. Y aparte, pues, lo que no podía faltar, se decía que era judío. Los judíos lo presumimos que sí, pero pues, no hay certeza al respecto. Lo que sí no era religioso. ¿Quién más? Bueno, él estuvo en un grupo donde había literatos y demás, que era gente como muy de vanguardia.
un grupo que debe de haber sido fascinante ese París, que se llamaban los Apaches. Y los Apaches estuvieron presentes la noche del estreno, la noche célebre, que fue, ¿qué día? Creo que hasta no sé la fecha exactita. Sí, el 29 de mayo de 1913, cuando se estrena en el Teatro de los Champs-Élysées la consagración de la primavera de Stravinsky para Diaghilev. También compuso un ballet para Diaghilev Ravel y fue un total fracaso. Sin embargo, su música y sobre todo se hace como suite, ya ve que son como de óperas o de ballet, se hacen como extractos melódicos para orquesta. Y a mí me encanta, Daphnis y Chloe. Algún día lo voy a dar, es muy sensual, me parece de la música más sensual que he escuchado. Y que compone muchas obras, por ejemplo, Gaspar Lanuit, Valses nobles y sentimentales, Mama la Oca, Rapsodia española. Con Stravinsky había una admiración mutua. Luego otra obra que también debo de poner y que es una delicia. Inclusive estaría muy interesante oírla en sus dos acepciones, como le hicimos hace poco con el cuarteto de Brahms, el cuarteto de Brahms, el Opus 25, para piano. Estaría muy interesante oír una obra que seguramente muchos conocen, que se llaman Los cuadros de una exposición de Mussorgsky, que la compone para piano, pero la versión que se escucha con cierta regularidad en la sinfónica es con la orquestación de Ravel. Es una visita a un museo, describe, creo que son 7 cuadros. Acaba el último cuadro, es la Gran Puerta de Kiev. Y es muy famoso el promenade, que es, digamos, el caminar de un cuadro a otro, es como una melodía muy conocida, el tan, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, 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 tan. Bueno, es muy, muy conocido, casi tanto como el bolero. Y aparte compone 2 conciertos para piano, uno en sol para las 2 manos y para la pura mano izquierda. Le toca la Primera Guerra Mundial, él quiere ir al frente y luchar, pero ni por su salud, ni por su estatura, ni por su complexión da el ancho, digamos, para estar en el ejército. Sin embargo, cuando ya van necesitando más gente, ya lo aceptan y es chofer en el ejército, realmente no entra en batalla, pero aún así contrae tuberculosis. Es una de las causas de una guerra verdaderamente idiota, la Primera Guerra Mundial, y su peor consecuencia fue pues la Segunda Guerra Mundial. Pero como que ni saben bien a bien por qué empezó, por qué se dio, y pasaban meses en las trincheras, que fue algo terrible, y la falta de higiene ya ni les platico, fue una cosa horrorosa. Entonces, contrae tuberculosis y tiempo después, pues yo diría que muy joven, a los 62 años. Bueno, después de la tuberculosis todavía no muere, se va a Normandía, al norte de Francia, a recuperarse y compone el tambor de Couperin, la obra está del Vals, Le Vals, que quería que Diaghilev la utilizara para otro ballet. Diaghilev, como ya había sido un fracaso, Daphne Ciclón no quiso, y se ofendió tanto Ravel que un día que se encontraron ni le dio la mano. Era sentido,
digamos. Inclusive lo retó a un duelo a muerte, pero se suspendió el duelo. Luego se negó a recibir la Legión de Honor de Francia, aunque sí aceptó honores del rey Leopoldo de Bélgica y de Oxford, pues obviamente porque estaba a disgusto con los políticos franceses, que aunque Francia ganó la guerra, pues manejó muy mal la paz y también salió lastimadísima, pero lastimadísima. Digo, las peores batallas se dieron en Francia. Otras obras que compuso muy importantes, la sonata para violín, el bolero y los dos conciertos. Mucha de su música primero era para piano y luego él mismo la orquestaba. El pianista a quien le dedica el concierto para la mano izquierda, un austriaco, Paul Wittgenstein. Parece que era un gran pianista. Es sumamente original. Hay otra obra que quizá era la que más se oía en mi casa y la única que se oía en mi casa de Ravel, que es para violín, que es una obra, como lo indica su nombre, gitana. El Cigane de Ravel es maravillosa, maravillosa. Esa la voy a buscar con un violinista muy gitano, me late Maxime Bengueró, que es así muy, muy gitano. Y creo que la tiene con Zubin Mehta, debe estar muy bueno. Los dos muy gitanos. Tenía influencia, se dice, de Liszt, de Manuel Chabrier, de Mussorgsky, de Fauré y obviamente de Debussy. Aunque él es muy personal, como les decía yo, es muy objetivo. Dicen, no tiene la lánguida sensualidad de Debussy. Si los otros son acuarelas, él es un grabado. Está interesante esta comparación. Inclusive tiene una etapa manierista que compone a la manera de otros compositores. Sus obras, algunas como Gaspar Lanuit, son terriblemente difíciles, dicen que endiabladamente difíciles. También pasa con Debussy. Bueno, él se sentía un fracasado. Decía que su música había envejecido, pero es una gran influencia. Y cómo muere, se da un golpe y ya no se repone. Parece que fue no parece, fue un accidente automovilístico y parecía que no era tan grave, sin embargo, todo se fue complicando hasta que murió. Y les decía, hizo mucha influencia en el grupo de los 6, que son Poulenc. Poulenc tiene cosas que sí conozco maravillosas, tiene una ópera, Conversación, creo, de Carmelitas, o algo de Carmelitas. Arthur Honegger, conozco una sinfonía de él, me parece muy interesante. Suizo, por cierto. Darius Milhaud, El sí judío. Auric, Durrey y Telefier, son los 6. Ya platicaremos de ellos y hasta pondremos cosas de ellos. Bueno, pero por lo pronto entonces vamos a escuchar el concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel con Yuha Wang. A ver qué les parece.
No sé qué les haya parecido. Yo no lo recordaba tan agradable el concierto, tan lleno de tantas cosas tan interesantes. Desde el principio, no sabía yo que había una obra que empezara, ¿sí? Intenso, claro, muy, muy intenso. O sea, lo impresionista no le quita lo intenso. Muy interesante que empezara con un contrafagot, como que nunca se imaginó, ¿no? Eso, y qué orquestación, había clarinete bajo, corno, inglés, todo eso inclusive antes de entrar el piano. Y además gravísimo el mero principio, si lo recuerdan, pero muy emocionante. eh, Suena muy moderno. Es golpeado todo el tiempo, como que al principio el concierto me sonó tanto golpe en la orquesta como golpe en el piano, como un enojo, una protesta. Quizá es un prejuicio mío por lo de la guerra, no lo sé. Ahora, además tocando a un volumen alto, o sea, molesto, y bello al mismo tiempo. Digo, qué orquestador, yo ahí diría, aunque no lo dice ninguna de las cosas de las que leí, que lo orquestador, pues podría ser un continuador, ni más ni menos que del gran orquestador Berlioz, acuérdense del Requiem. Espectacular su orquestación, la cantidad de percusiones que mete y cómo las mete. Bueno, eh, hubo momentos, en especial cuando no sonaba la orquesta y cuando podía yo cerraba los ojos y sonaba a un piano tocado a dos manos, no a una mano. Inclusive oía como cuestiones contrapuntísticas con una sola mano. Debe de ser muy, muy difícil. Por cierto, un detalle, vieron, es la primera vez, yo pensé que eso nunca iba a evolucionar. Me pareció ver un atril ya electrónico, que con la mano izquierda Yuha Wang como que apretaba un botón y se cambiaba la página. Como diría en inglés, it was about time. Ya era hora. Y eso les facilita mucho, ¿no? Recuerdo una vez estaba yo en un concierto y el que tenía que cambiar la página se distrajo y no le hacía así el pianista, estaba en la luna y le tuvo que dar la vuelta el pianista. Bueno, hay momentos de ritmo stravinskiano, por supuesto, y además muy, muy disfrutable está la parte jazzística. Luego, no sé si en algunos momentos les recordó o no, pero a mí sí al bolero. Hay unas carreras deliciosas y que acaban en explosiones orquestales bellísimas. Hasta un poco desafinada la orquesta, pero tan luminosa que se oye precioso. O sea, no sentí ninguna falta de sonoridad por la falta de la mano. Inclusive también a ratos y con mucha fuerza hacía como, me sonaba y por eso hacía yo así como un movimiento de olas muy espumosas, muy grandotas. Bueno, pues esos son mis comentarios de este concierto.